Esta es la impactante y obscura historia de los líderes japoneses tras la brutal derrota en Nagasaki e Hiroshima. Y vaya que ni les dieron oportunidad de responder. El poder destructivo de aquellas bombas era tan aterrador que todo mundo se estremeció. Hasta la fecha, las imágenes del pasado causan un gran impacto. Pero, ¿qué sucedió con aquellos generales y comandantes responsables de liderar al ejército? Y sobre todo, de lo que estoy a punto de revelarte más adelante. Después del 2 de septiembre de 1945, se firma la rendición de Japón, y lo que sucede después no es como que superas todo y sigues con tu vida como si nada. Tus decisiones como líder tienen consecuencias, tanto en ti como en las víctimas e incluso en terceras personas. Antes de continuar, si te gustan este tipo de historias, ayúdame a saberlo dejando un like, un comentario y suscribiéndote. Para entender el destino brutal de estos militares y políticos, debemos contextualizar un poco la mentalidad del japonés antes de las dos bombas, ya que esos acontecimientos marcaron un antes y un después. Japón había tenido un enorme retraso tecnológico con respecto a otras naciones, consecuencia quizá de habitar una isla que prácticamente los aisló por mucho tiempo. Gran parte de su historia bélica tuvo que ver con si abrirse al mundo y globalizarse o quedarse como hasta hace siglos, con sus fronteras cerradas, con productos exclusivamente nacionales y un comercio exterior muy condicionado. Una película que narra un poco más de esta lucha interna y guerra civil es la del último samurái, una apología a la transformación, dejar lo viejo para adquirir lo nuevo. Para el año 1930, Japón ya estaba nuevamente en el radar, gracias a sus nuevas relaciones diplomáticas, como con Reino Unido, Estados Unidos y, claro, la Alemania nazi. Quiero aclarar que la tensión con Estados Unidos era creciente. Esta nación inmensa de las estrellas quería acaparar mucho del comercio japonés, imponer impuestos elevados en la compra de armamento militar, comercio por mar y en tecnología también. Y tenían una idea muy diferente de lo que es la política. La gota que derramó el vaso fue la invasión de Japón a China, que fue mal vista por Estados Unidos, y con justa razón. Esa decisión fue por ambiciones de poder y riqueza, por lo que este conflicto únicamente desgastó más esta relación. Esta historia obscura es por sí sola perturbadora. Durante la invasión, Japón fue responsable por acontecimientos atroces. Lo que te contaré a continuación no es para oídos sensibles. Japón fue responsable de 3 hechos en contra de la humanidad. El primero fue la masacre de Nankín en 1937, donde aproximadamente 300.000 personas fueron asesinadas. Más de 20.000 mujeres y niñas violadas. Pero lo que te voy a decir ahora es algo que sobrepasa la inhumanidad. Es grotesco simplemente mencionarlo. Forzaban a los hombres chinos a violar a las mujeres antes de su ejecución. Para no salirme de contexto, te diré rápidamente los otros 2 para que tú investigues por tu cuenta, o si lo deseas, déjame saber en los comentarios si quieres que te cuente sobre más hechos perturbadores. La Unidad 723 y la Ley 3 Todos. Lo que nadie logró ver que sucedería después de todo esto, te sorprenderá. Japón toma una decisión importante y con una agudeza estratégica fascinante. Al verse superado en el Pacífico por los constantes refuerzos americanos en China y al Japón depender del petróleo estadounidense, planea un ataque sorpresa. Si sabes a qué ataque me refiero, déjalo en los comentarios. Fue en el año 1941, y después de haber recibido fuertes sanciones por parte de Estados Unidos, como congelar los activos japoneses y aplicar un embargo de petróleo, lo cual dejó al país japonés contra las cuerdas. Sus opciones: evitar que Estados Unidos siga enviando refuerzos por mar a través del Pacífico. ¿Cómo?
destruyendo su flota antes de que zarpe. Así fue como un polémico ataque a Pearl Harbor marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos, y del cual nace un fuerte resentimiento hacia ellos, que se ha vuelto cultural. Este ataque se hizo con la esperanza de que Japón pudiera seguir saqueando el petróleo chino y así reabastecer a su ejército. Sin embargo, el conflicto escala, Norteamérica declara la guerra a Japón y los aliados de Japón entran al conflicto, transformando una guerra de expansión en un conflicto mundial de escalas catastróficas. Este fue el antecedente de la guerra más destructiva jamás vista a nivel mundial. Hablo de la Segunda Gran Guerra, el conflicto bélico que dejó un saldo gigantesco y por el cual todas las naciones hicieron pactos internacionales. Uno de los líderes japoneses más perseguidos al concluir la Gran Guerra fue Hideki Tojo, general que fue ascendido como ministro por el emperador, mismo que respaldó y defendió las atrocidades en China. E increíblemente, también fue quien dirigió y coordinó el ataque a Pearl Harbor. Mejor conocido por sus actos que por su nombre, dirigió toda la avanzada en Manchuria, lo que hoy también es parte de China. Esta guerra es muy recordada por los actos inhumanos, como las masacres, ejecuciones públicas, torturas. Se quemaban edificios en cada esquina, y sobre todo, en mutuo acuerdo con otros burócratas y militares, tomaban cientos de rehenes que después ocuparían para trabajar en fábricas y minas en condiciones deplorables, condiciones muy comparables a lo que después veríamos a Polonia, Alemania, Italia. Ni aún con su sentencia podría reparar el daño que causó al mundo. Su historia después de tantos actos de maldad y tiranía fue sombría e incierta. Para empezar, intentó suicidarse con un tiro en la cabeza, pero fracasó en eso también, hasta que fue perseguido y capturado por las fuerzas aliadas y llevado ante un tribunal militar, en el que fue sentenciado a ejecución en diciembre del 48, junto a otros 6 líderes japoneses. Cínicamente, aceptó todos sus crímenes y argumentaba que lo hizo por responder a su deber militar de defender a su país. Otro psicópata militar es Tomoyuki Yamashita, conocido como el Tigre de Malasia. Fue un general encargado de la invasión a Malasia y Singapur. Este militar es internacionalmente reconocido por haber vencido rápidamente al ejército británico en Singapur, siendo una de las guarniciones más grandes que tenía en la región. Afortunadamente, su avance fue detenido por el ejército norteamericano. Aunque este personaje no resultó ser tan cruel como el anterior, solamente ignoró aquellas atrocidades que sus soldados cometieron contra las poblaciones de estos estados, entre ellas fusilamientos públicos, decapitaciones, violaciones. Por todo esto, muy pronto y antes de que concluya la guerra, conoció su destino fatal. Fue tan solo juzgado por no controlar a sus tropas y permitir que estos actos inhumanos sucedieran. Históricamente es un héroe reconocido por Japón, dado que nunca se supo si respaldaba los actos violentos e inhumanos de sus regimientos. Unos dicen que estaba demasiado ocupado, peleando como para controlar los actos de cada hombre bajo su mando, y otros asumen que debió saber. No importa porque como sea, fue partícipe de una guerra sin sentido, que perseguía objetivos vacíos y sin ningún propósito fundamental. Fue juzgado como escoria para el resto del mundo. Él simplemente fue sentenciado a la horca en Filipinas, año 1946. Después de decir sus últimas palabras: hice lo mejor que pude por Japón. Palabras que hoy se han desvanecido de la historia mundial. Como a muchos de los líderes japoneses olvidados, encontramos en la lista de criminales de guerra, clase A y C, a Nobusuke Kishi. Este caso en particular es visto como controversial,
Primero, él estuvo relacionado con la Unidad 731. Aunque no hay pruebas contundentes de ello, lo que llama la atención es que en las evidencias se ve que financia al proyecto, desde su posición como burócrata y fiel apoyo económico paramilitar. Este personaje fue clave, dado que es directamente responsable de la explotación salvaje de comunas enormes, de prisioneros y no prisioneros, a labores forzadas. Entre estas personas había chinos, japoneses, coreanos, filipinos. Esta explotación es conocido por incluir torturas psicológicas, físicas. Los dejaban días sin comer, en condiciones inhumanas, en minas, fábricas, campos, laboratorios, hasta el desfallecimiento. Grandes empresas que hasta la fecha están vigentes y forman parte de la alta esfera económica global, se vieron beneficiados por dicha explotación. Se sabe por registros que llegan hasta las fechas de 1970, poco antes de la fundación de una de estas empresas famosas. Y eso es factible, ya que Kishi, aunque fue capturado y clasificado, nunca fue sometido a un tribunal militar, y por lo tanto, nunca fue castigado por sus actos, por su negligencia, abuso y agresión en contra de miles de cientos de personas de diferentes países, y no fue juzgado, porque después de la Gran Guerra, el comunismo ruso comenzaba a significar una amenaza al capitalismo norteamericano. El gobierno de Estados Unidos lo miraba como un aliado estratégico en función de estos intereses y repudio al comunismo de este burócrata. Más adelante, Kishi sería nombrado primer ministro en el periodo de 1957 a 1960. Esto causó mucha indignación, tanto a japoneses como chinos, coreanos entre otros países. Toda guerra mundial tiene historias desentrañables tan tétricas, que me da escalofríos de imaginarme los actos de crueldad que se cometían. En este punto, nuestra imaginación se dispara. Existen muchas formas de hacer daño, y conforme vamos aprendiendo de la historia, conocemos la bajeza y el foso séptico mental en el que muchos habitan. Esta historia no se contó sola. Es recreación de evidencias, testigos y sobrevivientes de tales crímenes. Ayúdame a seguir haciendo este contenido que tanto me encanta, y no me voy sin antes reflexionar al respecto. No hay nada que justifique una guerra. Es destructiva, es cruel, daña a demasiadas personas. ¿Por qué tienes que ejercer tu poder sobre otras personas solo por ser diferentes a ti?